Hola, soy el licenciado José Lozano, integrante del capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Vamos a tratar de explicar y recomendar estrategias de manejo de equipo de trabajo en situación de crisis. Tengamos en cuenta... Hola, soy el licenciado José Lozano, integrante del capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Vamos a tratar de explicar y recomendar estrategias de manejo de equipo de trabajo en situación de crisis. Tengamos en cuenta que alcanzar y mantener el éxito en situación de crisis requiere talentos prácticamente imposibles de encontrar en una sola persona. La necesidad de trabajar en equipo llega de la mano de propuestas como calidad, sistemas integrados de gestión, ingeniería y procesos de cambios optimizados en el tiempo. Para concretar estas propuestas se requiere la participación e interrelación de diversos sectores funcionales dentro del sistema de salud. En toda organización es fundamental un equipo constituido por sus miembros. Desde su creación, el acuerdo básico que establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto, o sea, el de formar un equipo de trabajo. De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de trabajo y trabajo en equipo. El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas de acuerdo a habilidades y competencias específicas para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador. El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utilice un grupo humano para lograr las metas propuestas. Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias para el desempeño armónico de su labor. Existen distintos aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo. Entre ellos podemos mencionar liderazgo, canales de comunicación, ambiente de trabajo armónico. Liderazgo efectivo, es decir, contar con un proceso de creación de una visión del futuro que tenga en cuenta los intereses de los integrantes de la organización, desarrollando una estrategia racional para acercarse a dicha visión, consiguiendo el apoyo de los centros fundamentales del poder para lograr lo anterior e incentivando a las personas cuyos actos son esenciales para poner en práctica las estrategias. Promover canales de comunicación tanto formales como informales, eliminando al mismo tiempo las barreras comunicacionales y fomentando además una adecuada retroalimentación. Existencia de un ámbito de trabajo armónico, permitiendo y promoviendo la participación de los integrantes de los equipos, donde se aproveche el desacuerdo para buscar una mejora en el desempeño. Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo, por lo mismo, deben cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Para ello, tienen que reunir las siguientes características: ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes del equipo, ser leales consigo mismo y con los demás, tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva, tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos, tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa, tenacidad, tener inquietud de perfeccionamiento para la superación. Si podemos consolidar estas características, tendremos un equipo con ordenamiento y calidad en funcionamiento. Después de todo lo explicado anteriormente, vamos a pasar a hablar sobre la formación de equipos en situación de crisis. Ante esta pandemia, los equipos en situación de crisis van a ser multidisciplinarios. Entonces, se puede definir un equipo multidisciplinar como un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales, que operan en conjunto durante un tiempo determinado, abocado a resolver un problema complejo, es decir, tienen un objetivo en común. Cada individuo es consciente de su papel o rol y del papel o rol de los demás.
trabajan en conjunto bajo la dirección de un coordinador o líder. La composición de equipos multidisciplinares es muy variada, tanto en número de disciplinas involucradas como en el número de miembros de cada especialidad. En el comienzo de una actividad, al planificar la misma, siguiendo uno de los esquemas conocidos como por ejemplo el del marco lógico u otra semejante, se define cómo estará formado el equipo del personal destinado a afrontar el problema. Cada vez es más habitual encontrar equipos multidisciplinarios en los hospitales, áreas críticas y no críticas, etc. El equipo formado por enfermeras, médicos, psicólogos, kinesiólogos, etc., se encarga de realizar un plan de trabajo para llevar a cabo la asistencia, cuidado y recuperación de los pacientes, combinando cada una de las disciplinas a lo que pertenece cada miembro. Es importante organizar de forma rápida y eficiente a los miembros del equipo para participar efectivamente en situaciones de crisis. Se sugiere una estructura de equipo donde cada uno asume una función. En esta pandemia, tanto si actúa como miembro o como líder del equipo, deberá comprender no solo su función, sino también las funciones del resto de miembros del equipo. De esta forma podrá anticiparse a qué realizará a continuación. Las funciones del líder de equipo son diversas. Organiza el grupo, supervisa las actuaciones individuales de los miembros del equipo, informa a los miembros del equipo, coordina una respuesta de equipo de excelencia, entrena y asesora, facilita explicaciones, se centra en el cuidado integral del paciente con COVID-19 en este caso. Cada equipo en situación de crisis necesita un líder que organice los esfuerzos del grupo. El líder del equipo es responsable de que todo se realice en el momento oportuno y de la forma adecuada. Para ello, supervisa e integra la actuación de cada uno de los miembros del equipo. La función del líder de equipo es similar a la de un director de orquesta a cargo de todos los músicos. Al igual que los directores de orquesta, los líderes de equipo no tocan ningún instrumento, pero saben cómo cada músico debe entrar en la partitura. Por otro lado, la función del líder también supone coordinar una respuesta de equipo excelente y habilidades de liderazgo para el resto de los miembros o personas que podrían estar participando o interesarse en el accionar a realizar. El líder de equipo debe servir como profesor o guía para ayudar a entrenar a futuros líderes y mejorar la eficacia del equipo. Tras las acciones realizadas, el líder de equipo puede proponer análisis, críticas y prácticas como recursos de preparación para el próximo caso a tratar. El líder de equipo también ayuda a los miembros a comprender por qué determinadas tareas se realizan de una forma concreta. El líder de equipo deberá explicar por qué es esencial. Mientras que los miembros de un equipo en situación de crisis se deben concentrar en sus tareas individuales, el líder debe concentrarse en el cuidado integral del paciente con COVID-19. Los miembros del equipo deben tener la máxima competencia en las habilidades a las que están autorizados en función de su nivel de práctica. Para lograr la atención y cuidado adecuado del paciente con COVID-19, los miembros del equipo deben identificar con claridad las tareas de su función, estar preparados para cumplir las responsabilidades de su función, tener prácticas suficientes en las habilidades y principalmente comprometerse con el éxito. Para desarrollar equipos de alto desempeño necesitamos dinámica afectiva, alto desempeño, funciones y responsabilidad. Cada miembro del equipo debe conocer su función y sus responsabilidades. Al igual que en un rompecabezas, todas sus piezas se encajan. Cada función es única y determinante para la actuación eficaz del equipo. Las funciones de los miembros del equipo para la atención. Cuando son pocas personas, estas tareas deben ser priorizadas y asignadas a los profesionales de la salud presente.
Varios profesionales pueden asumir tareas muy prioritarias de forma impecable mientras otros miembros del equipo atienden a otros pacientes. Cuando las funciones no están bien definidas, los resultados no son buenos. Entre los indicios de funciones confusas se incluye: la misma tarea se realiza más de una vez, hay tareas esenciales que quedan pendientes, miembros del equipo que desempeñan varias funciones aunque hayan un suficiente número de profesionales. Para evitar ineficacias, el líder del equipo debe delegar las tareas claramente. Los miembros del equipo deben informar si pueden asumir más responsabilidades. El líder del equipo debe animar a los miembros a participar con iniciativa y no simplemente limitarse a seguir las órdenes a ciegas. A la hora de ejecutar técnicas de trabajo en equipo, todos los miembros del equipo deben conocer sus propias limitaciones y el líder también debe ser consciente de estas carencias. De esta forma, podrán evaluar los recursos del equipo y solicitar profesionales de apoyo cuando sea necesario. Los miembros del equipo deben anticiparse a las situaciones en las que podrían necesitar ayuda e informar de ello al líder del equipo. Al afrontar la difícil situación de estar en contacto con pacientes con COVID-19, no practique ni intente buscar habilidades nuevas. Si necesita más ayuda, solicítela de inmediato. No es un signo de debilidad ni incompetencia pedir refuerzos. Es preferible obtener más ayuda de la necesaria que no tenerla suficiente, ya que podría afectar negativamente en la evolución o el tratamiento de pacientes con COVID-19. Durante la atención a pacientes con COVID-19, el líder o miembro del equipo podría tener que intervenir si se va a realizar algo que podría resultar inapropiado en ese momento. Aunque la intervención constructiva es necesaria, debe actuarse con tacto. Los líderes deben evitar enfrentamiento con los miembros del equipo. Al contrario, realizarán un debriefing cuando todo termine si consideran necesario que se aporten críticas u opiniones constructivas. Compartir información es un componente fundamental para que el equipo trabaje de forma eficaz. Los líderes podrían empeñarse en una aproximación de diagnóstico o tratamiento específica. Se trata de un error común que se conocen como error de fijación. Damos 3 ejemplos de tipos de errores de fijación. Decir, todo va bien, o está y solo esta es la forma correcta, o también, cualquier cosa menos esto. Cuando los esfuerzos de atención y cuidado del paciente COVID-19 son ineficaces, recuperar los conceptos elementales y hablar con un equipo con conversaciones de elaboración. Como ejemplo, hemos observado lo siguiente en la evaluación. O, ¿hemos olvidado algo? Los miembros de un equipo deben informar al líder de cualquier cambio en el estado del paciente para tomar decisiones con toda la información disponible. Hacer resúmenes y reevaluación. Una función esencial del líder del equipo es supervisar y reevaluar el estado del paciente, las intervenciones realizadas, los hallazgos de evaluación. Es recomendable que el líder resuma esta información para ir comunicando regularmente al equipo cómo va la situación. Repase el estado del proceso de los que se está ejecutando y comunique el plan para los próximos pasos. Recuerde que la evolución del paciente puede cambiar. Muéstrese dispuesto a cambiar los planes de tratamiento y a adaptar un tratamiento que puede favorecer al paciente con COVID-19. Pida información y resúmenes de las actualizaciones en tratamiento y cuidado del paciente COVID-19, ya que hoy por hoy el día a día es totalmente fluctuante. Uno de los puntos más importantes en las técnicas de trabajo en equipo en situación de crisis es la comunicación. Debemos entender y debemos saber cómo se debe comunicar. Lo principal que hay que hacer es tener circuitos cerrados de comunicación. El líder, al comunicarse con los miembros,
establecerá un circuito cerrado de comunicación tomando 3 pasos a entender. 1. El líder da un mensaje, orden o tarea a un miembro del equipo. 2. Al recibir una respuesta clara con contacto visual, el líder del equipo confirma que el miembro ha oído y comprende el mensaje. 3. Antes de asignar otra tarea, el líder espera hasta oír que el miembro del equipo confirma que ha realizado la tarea previa. Estos 3 puntos son claves, ¿sí?, para lograr un circuito cerrado donde se entienda que uno, cuando indica una tarea, tiene que esperar a que se concrete, tiene que saber que está concretada. Si hablamos de mensajes claros, por mensajes claros se entiende hablar de forma concisa, con un tono de voz controlado y distintivo. Todos los profesionales de la salud deben dar mensajes y órdenes con calma y de forma directa, sin gritar ni chillar. Una instrucción confusa puede provocar retrasos innecesarios en el tratamiento o errores. Gritar puede afectar a la interacción eficaz del equipo. Las personas hablan de una en una. Si hablamos de respeto mutuo, los mejores equipos se componen de miembros que se tratan con respeto mutuo y colaboran con camaradería, prestándose apoyo. Para rodearse de un equipo de alto nivel, todos deben dejar de lado cualquier ansia de protagonismo y respetarse mutuamente durante la situación de crisis, sin importar el entrenamiento o las experiencias adicionales que el líder o miembros específicos del equipo puedan tener. Las estrategias de trabajo en equipos se dan en todos los ámbitos de jerarquía en la salud. Esto muestra un paradigma, y para saber cómo hacer bien las cosas, tenemos que también saber cuáles son las cosas que fallan para poder resolver. Las razones por las que el trabajo en equipo fracasa en muchas oportunidades tienen que ver con estas que vamos a aclarar. Metas no claras. Toda meta tiene el propósito de definir un objetivo que superar. Cuando vemos el objetivo y sabemos dónde está, es muy fácil llegar hacia él. Pero en equipo, las metas cumplen una función adicional. Las metas concentran y canalizan los aportes y la energía de cada miembro de un equipo en una sola dirección. Si no hay una meta clara, los miembros no se cohesionan y no se incrementa el desempeño del equipo. Los equipos se establecen cuando existen una meta completa y compartida. Falta de soporte de las jefaturas. Estamos acostumbrados a estructuras verticales en la organización. Sin embargo, los equipos de trabajo se mueven horizontalmente y se usan para resolver problemas que abarcan muchas áreas y departamentos. El trabajo en equipo es un cambio de paradigma. Esta nueva forma de trabajar puede tener éxito únicamente si las cabezas de las organizaciones están convencidas y capacitadas para dar el ejemplo. Trabajar en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar todos como un solo territorio. Liderazgo no efectivo de equipos. Los miembros del equipo recién formados son como los imanes del mismo polo y se repelen. Se sienten incómodos porque están acostumbrados a trabajar solos y a que el éxito solo dependa de ellos. En esta etapa del equipo, el líder debe ser directivo y demostrar fuerzas para resolver conflictos, trazar metas iniciales y capacitar al equipo. A medida que los miembros del equipo van adquiriendo confianza entre sí, exhiben un mayor nivel de cooperación y mejoran sus relaciones. Entonces el líder tiene que dejar su estilo directo y cambiarlo a un participativo. El líder debe variar su estilo de liderazgo de acuerdo al grado de madurez del equipo. La individualidad. El problema es que nos limitamos a ver únicamente nuestras diferencias e individualidades. Cuando trabajamos en equipo, las individualidades y diferencias se manifiestan. Nos concentramos en ser únicos, en hacer las cosas a nuestra manera,
en destacar, en competir, obstaculizando el trabajo en equipo. El individualismo ha sido fomentado por la sociedad y por eso es muy difícil de romper. Trabajar en equipo implica servir, dejar de pensar únicamente en nuestro beneficio. Solo de esta forma contribuiremos a formar un verdadero equipo en crisis y poder hacer que las cosas funcionen en pos de salvar vidas, en este caso del COVID-19. Los problemas es parte de toda crisis. Siempre va a haber problemas en las crisis. Entonces, ¿cómo prevenir los problemas en el equipo o cómo prevenir los problemas, ¿no?, en sí? Lo primero que hay que hacer en un equipo cuando hay problemas es no sacarle el pecho, ¿sí? Estar presente. Siempre se debe enfrentar hablando con el equipo. Evitar separar a alguno de los miembros del equipo, ya que es muy importante la unión del mismo. Por eso se necesita reunir periódicamente a los miembros del equipo y hablar del problema y tratar de resolverlo creativamente. El éxito del trabajo en equipo es responsabilidad de todos los que los conforman. Por lo tanto, como dice Henry Ford, reunirse en equipo es el principio. Mantenerse en el equipo es el progreso. Trabajar en equipo asegura el éxito. En esta época de pandemia, lo que necesitamos es tener equipos que produzcan éxitos. Así que estas son algunas de las técnicas que le podíamos presentar y nombrar desde este humilde lugar. Esta pandemia nos trae a tener muchas reflexiones y a saber que estamos en un momento de cambio de paradigma y de muchos cambios a partir de esta pandemia de nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas tanto sociales como laborales, y en condición de equipo lo que tenemos que pensar es que tenemos que reunirnos, armar equipos eficientes de trabajo, y en este momento van a ser en crisis, pero posteriormente van a tener que ser para poder prevenir encontrarnos ante la desolación de no saber qué hacer. Por eso traje esta frase de Albert Einstein, es un pensamiento de él que creo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos pasando. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a una persona y países, porque las crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violentas su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Trabajemos en equipo para lograr esto que un sabio hace mucho tiempo nos dejó como legado. Muchas gracias, hasta pronto.